Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, programa que, como siempre digo, ya estamos cumpliendo casi 2 años y medio, vamos para 3 en el aire de AM 1220 Ecomedios, que se ve por todas las redes sociales, aparte de la AM, y además incluido YouTube, así que bueno, tiene una amplia repercusión sobre todo en el sector salud, lo que se hace aquí cada día jueves. Bueno, y para no darle más lata y dejar hablar a los que verdaderamente saben de salud, lo tenemos al doctor Miguel Ángel Seche, el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Y bueno, ahí está el doctor Neira, y los invitados del día de hoy, que son muy, muy prestigiosos. Así que Jorge, Miguel, tienen la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio Fernández. Yo estoy con una disfonía importante, así que quería solamente saludarlos, agradecerle, bueno, siempre la compañía del doctor Jorge Neira y especialmente la dedicación de vos como responsable de la comunicación del foro y del grupo Medeos, y en este caso el esfuerzo del gran amigo y profesional farmacéutico Daniel Alvarado, que ha logrado que hoy esté con nosotros el doctor Claudio Uccino, a quien agradecemos todos muy especialmente, sobre todo por su seguramente agenda apretada, exigencias de una crisis que está viviendo todo el sistema de salud, y mis palabras hoy se limitan a eso, pero con un muy sincero agradecimiento por el esfuerzo de dedicar un rato a ver si visibilizamos y podemos llegar a algunas conclusiones para que esta situación progresivamente vaya mejorando. Daniel, mi agradecimiento especial hacia vos. Saludos a la familia. Doctor Claudio Uccino, le mando un gran abrazo. No lo conocía, discúlpeme. Ya nos vamos a ver en alguna oportunidad. Y Jorge Neira, bueno, tu programa. Bueno, gracias Miguel, gracias Alejandro. Bueno, bienvenidos como siempre Daniel y Claudio. Como yo siempre digo, acá nos tuteamos todos, así que nos es más fácil la comunicación. Y hace rato que venimos con algunos programas con el tema de los salarios de los profesionales, ¿no? Y hablando, digamos, especialmente con los representantes gremiales, siempre surge la dificultad de cómo lograr un salario del profesional que sea acorde a lo que el profesional debe ganar, ¿no? Siempre está tironeado, digamos, o por lo que paga el financiador, y entonces el financiador siempre se escuda en que no tiene acceso a los aumentos que necesita, y siempre la variable de ajustes, bueno, siempre fue el paciente, pero ahora se agrega los profesionales del equipo de salud. Y hay un tema que a mí me parece que es muy importante. Hay muchas dificultades en cuanto a generar sindicatos, porque los sindicatos necesitan que los profesionales estén en relación de dependencia y que, eh, digamos, que no es lo que suele pasar. Miguel, Miguel, me parece que tenés el micrófono abierto. Ahí está. Eh, y entonces siempre pasa como que la variable de ajuste es que hay que pagar otras cosas que son que tienen, digamos, un impacto más importante, digamos, en el sistema de salud. Y en este caso particular, casi siempre lo que se habla es que el costo del medicamento, o el precio del medicamento, como vos siempre decís, Daniel, es excesivamente alto, digamos, para el gasto en general, ¿no? Y bueno, un poquito lo que me gustaría que charláramos hoy en este programa es el tema de cuál es el impacto que tienen los medicamentos proporcionalmente en el sistema de salud, y qué se puede hacer como para ver, para morigerar, digamos, los efectos que tiene en todo el sistema. Así que no sé si querés hablar vos primero, Claudio, o vos primero, Daniel, y hacer un resumen de cuál es el impacto que tiene en el costo general del sistema de salud. Mirá, bueno, antes que todo, saludar a la audiencia y como siempre a Miguel, a vos Jorge, a Horacio y bueno, y
y hoy invitado también Claudio, así que él en esto está profundamente en el día a día porque le toca estar al frente de una entidad que reúne bioquímicos y farmacéuticos, con el cual oficial. Así que nos va a venir muy bien su posición al respecto. Lo que sí ya te agrego o te adelanto que el costo del medicamento en sí ha ido, y vos viste que a veces a mí me gusta hablar más de precio que de costo, porque Sí, cuando sí, uno por eso, a eso voy. pero el precio de los medicamentos ha ido teniendo un aumento considerable, fundamentalmente en la parte de medicamentos de alto costo o alto precio, como nosotros lo conocemos, como especiales. Eso incide profundamente en el gasto del financiador, porque son medicamentos que, del financiador me refiero a financiadores privados, obras sociales y o el Estado, digamos. Sí, sí, obvio, el tercer pagador, digamos. Claro, porque ahí no hay forma digamos, de que el paciente pueda llegar a acceder al medicamento con plata de su bolsillo, porque son precios siderales. Ahora, Bueno, plata de su bolsillo pone porque las coberturas, por ejemplo, te hacen un descuento del 40%. no, claro, pero me estaba refiriendo a la parte de medicamentos especiales, no Ah, a la parte de ambulatorio. Entonces, en esta parte es un problema que está teniendo no solamente la Argentina, sino con la innovación. Es un sector que el tema de patente es muy importante porque no hay competencia o hay una competencia menor. Y esto trae aparejado que pone en crisis la sustentabilidad del sistema y como te decía, en cualquier país del mundo, y la Argentina no es ajeno a esto. Pero aparte de esto, tenemos justamente el mayor consumo en cuanto a unidades. Para que tengamos una idea, el PAMI hoy está consumiendo alrededor de 10 millones de unidades de medicamentos por mes. Y el precio está empezando a incidir de una manera tal que, entre otras cosas, viene afectando y no hace mucho, y no hace corto plazo, sino hace mucho tiempo en el salario del médico, pero digamos de todos los profesionales de la salud, del enfermero, del sí, sí, no, estamos farmacéutico, hablando del equipo de salud. del equipo de salud y lamentablemente se lleva un porcentaje muy alto. Para que tengamos una idea, históricamente, yo me acuerdo cuando me inicié, el promedio del gasto del medicamento rondaba el 27, 25, 30% y era una barbaridad ya. Y ahora depende qué franja de medicamento estamos hablando, supera el 40%, con el cual es insostenible para el financiador, pero también esto repercute, a mi entender, en un mal sistema de salud porque los recursos económicos para quienes deben atender al paciente cada vez son peores y esto incide en las actualizaciones, incide en todo lo que, bueno, ya hemos venido hablando y fundamentalmente es que esta parte, y con esto termino y le doy el pie a Claudio, en general, lo que venimos viendo desde hace 8 o 10 años, que eh, todo esto que tiene que ver con medicamentos y en general en tecnología, o sea, todo lo que significa tecnología dentro de estos los medicamentos, cada vez incide más en el gasto y esto repercute directamente en una disminución de los salarios, ¿no? Sí, hay una cosa antes de pasarle la palabra a Claudio, hay una cosa que hace poco hicimos un programa con los cardioangiólogos y ellos dicen que en este momento no tienen problema con el insumo, sino que tienen problema con el que pone el insumo, porque el que pone el insumo, por lo que le pagan, no le conviene, digamos, trabajar de eso. ¿Sabe? Entonces, si tiene que levantarse un domingo a las 3 de la mañana a poner un stent, lo piensa dos veces porque por lo que le pagan, digamos, no se considera remunerado adecuadamente. Y a mí me parece que esto es algo que nosotros tenemos que ir viendo, porque, por ejemplo, estuvieron los nefrólogos
y la cantidad de nefrólogos que hay disponibles en el país ha disminuido un 30%, quiere decir que en breve, digamos, no va a haber nefrólogos suficientes para atender a las personas en todo el país, porque además los nefrólogos que se reciben, la mayoría son extranjeros, que se quedan a terminar la especialidad y se van, y los pocos que terminan la especialidad, que son argentinos, cuando terminen la especialidad, también se quieren ir a buscar otros valores. Con lo cual es como una especie de tormenta perfecta, porque todo tiene que ver con todo. ¿Y por qué el medicamento es tan caro, Claudio? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de por qué, digamos, este incremento que siempre supera el valor de la inflación, que es mayor que que no tenga ningún tipo de regulación de los precios? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este foro. Nosotros decimos siempre que acá nadie está invitado, sino que son participantes de nuestro grupo, así que Bueno, considerate así participante y no solamente invitado. Por invitado parece que está un ratito y se va. Considerate que vos podés participar de esto todas las veces que quieras, junto con Daniel o con quien ustedes propongan. bueno, gracias por hacerme parte de este foro, entonces. Bueno, claramente los farmacéuticos no somos los formadores de precios. No, claro. Los que son los formadores de precios son los laboratorios. Así que esa pregunta por ahí que nos deberían contestar son los laboratorios. Lo que nosotros estamos viendo que tiene una relación con lo que vos manifestaste del salario de los profesionales, que está cayendo, y después voy a entrar, ahora voy a hablar un poco de los medicamentos, y después si quieren puedo hablar de los bioquímicos, de la situación de crisis que están pasando los bioquímicos, que tiene una relación directa que le está pasando lo mismo a los médicos, ¿no? Claro, sí, sí, Pero para empezar con el tema de los medicamentos, claramente los farmacéuticos no somos los formadores de precios. Lo que vemos en los mostradores que la dispensa de medicamentos ha caído superior al 30% a lo que va del año. Esto implica un alto impacto. ¿Por qué? Porque esto no es un bien de consumo, sino es un bien de salud. Que alguien deje de tomar un medicamento o restringir la toma de un medicamento impacta en la cura de ese paciente sobre una patología. Con lo cual es preocupante y lo estamos viendo en el mostrador que ya vienen los pacientes y nos dicen, bueno, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo puntual, aquel medicamento que tenía una cobertura del PAMI del 100%, y tiene otro medicamento que tiene una cobertura del 80%, llevan solamente el que tiene el 100%, y el que tiene otra cobertura no lo llevan. Y estamos hablando del PAMI, que es digamos, la obra social con mayor cobertura, porque las prepagas cubren solamente el 40% y el 70% en cronicidad. O sea, la obra social más grande de Latinoamérica con la mayor cobertura, los que son los más vulnerables, los abuelos, están restringiendo sus tratamientos. Y eso es preocupante. Incluso nos piden si le podemos vender por tira, cosa que es muy difícil hacerlo, salvo en casos puntuales que tenemos ese paciente cliente que vemos todos los días. Entonces, para que no interrumpa su tratamiento, le damos una tirita y que después a la semana viene a buscar el resto para completar el mismo. Pero bueno, todo esto impacta, si es un medicamento para la presión, puede impactar en que pueda llegar a tener una ACV o algo más complicado. Y si es un antibiótico, puede generar resistencia a los antibióticos. Por lo cual lo estamos viendo con mucha preocupación y entiendo que la desregulación y el libre mercado en el tema de los medicamentos no estaría teniendo el éxito que se esperaba de que el mercado se regule, porque un medicamento, como bien expliqué al principio, es un bien de salud, no un bien de consumo. Entonces la gente no va a comprar a la farmacia porque quiere comprar medicamentos, sino porque realmente lo necesita. Y las opciones que nosotros podemos dar dentro de la función de profesional farmacéutico, dar las opciones que hay en el mercado, con la misma droga y la misma forma farmacéutica, de laboratorios más conocidos y laboratorios no tan conocidos. Y a veces hay diferencias de casi el 40% en el precio. Y lo que vale aclarar, para que los oyentes y los que nos están viendo por YouTube lo sepan, es que todos los medicamentos que se encuentran en el lugar seguro y natural que la farmacia están aprobados por la misma agencia de control que es la ANMAT, ya sea el laboratorio más conocido que el menos conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el farmacéutico sustituye, no solamente está poniendo su matrícula como garantía, sino que la garantía es que están aprobados por la misma agencia de control. Sí, a mí me parece que esto que vos decías, Claudio, es muy importante en este sentido, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con la costo-eficiencia del medicamento,
que es que el medicamento mal tomado genera complicaciones. ¿Cuánto cuesta una ACV? ¿Cuánto cuesta? No digamos para el paciente es una catástrofe, pero para el sistema de salud no es lo mismo atender a un paciente que tiene su tensión arterial estable que aquel paciente que la tiene tan inestable que puede tener complicaciones por el no tomar medicamentos. Y después hay otra cosa que me parece que también incide en esto que vos decías de las tiritas, que yo lo comparto, es que cuando uno va a comprar un medicamento que tiene 28 comprimidos y el mes tiene 31, ¿qué hace los 3 días que le quedan? ¿Toma el medicamento o empieza a tomar desde varios días antes? En lugar de tomar todo el medicamento, toma la mitad para así llega hasta el 31, porque el sí no tiene que comprar 2 cajas en el mismo mes. Digamos, todas estas cosas son tan importantes, digamos, para el paciente, que alguien debería ocuparse de que esto pasara. ¿Y quién, vos decís que la dispensa, por supuesto, comparto con ustedes que ustedes no son los formadores de precios, pero ¿quién debería regular este sistema? ¿Quién debería regular que el costo del medicamento tenga que ver, digamos, además con la capacidad que los pacientes tienen para poder comprarlo en tiempo y forma? Tiempo y forma significa tener la dosis completa. Muchas veces hablamos con Daniel que si uno tiene que hacer un tratamiento antibiótico y le dan 3 semanas y va a comprar la cajita que tiene 14 le sirve para 2. Entonces, ¿qué sentido tiene darle a un paciente una caja para que tome una caja y media o que tome, cuando en realidad no necesita tomar una caja y media, necesita tomar la cantidad de medicamentos suficiente como para tratar es decir, que esté vinculado, digamos, el tratamiento con la dosis y que se expenda de esa manera por parte de los laboratorios. No sé si querés comentar algo, Daniel. Sí, mirá, desde la década del 90, cuando vino la desregulación, que también está pasando ahora, hasta ese momento el precio era fijo y uniforme. Era el mismo precio en todas las farmacias y en todo el país. Ahí se desreguló y cuando se desreguló, el precio a partir de ahí lo fija la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica, que en Argentina es de muy buen nivel, tanto la multinacional como la nacional, fundamentalmente desde el punto de vista de la calidad y del, digamos, del respaldo que tiene su trabajo, también es cierto que tiene un peso dentro del Ministerio de Salud y fundamentalmente dentro de la ANMAT, que tiene es parte de lo que vos estás poniendo como ejemplo, el tema de los tratamientos, el tema, bueno, de lo que acaba de pasar, de que se liberen medicamentos de venta bajo receta, venta libre, libre en cualquier lado, no solamente en la farmacia. Esto no solamente pone un problema serio en la irracionalidad del medicamento, sino también que elimina la prescripción del médico. Obvio. Porque hoy, para tomar un omeprazol o tomar un anestésico, no va a necesitar ir al médico. Con el cual, esto es una respuesta del ANMAT que tiene una injerencia y no es buena de parte de la industria farmacéutica. Pero volviendo a lo mismo, el precio del medicamento, cuando se quiso de alguna manera volver a regular, existen mecanismos que lo impiden. Por ahí la mejor manera que debería funcionar, más allá de la libertad o no de quien fija el precio, es que haya una mesa, como también hemos hablado y hemos propuesto, donde estén todos los actores sentados. Cuando digo todos los actores, digo desde empezando por el consumidor, pero también por los profesionales de la salud, por el Estado y fundamentalmente por los financiadores. Porque en el tema del medicamento, en general, lo que uno viene notando, no de ahora, de siempre, es que siempre, o sea, hay una quejas verdaderamente importante por parte de la gente, de quienes están en los medios de comunicación, de los financiadores, pero verdaderamente nadie quiere sentarse a una mesa y resolver el problema de fondo. Si los intereses de la industria farmacéutica llegan a una manera tal que uno no puede entender por qué no se puede encaminar a una solución más allá de la situación económica hoy que vive el país con la cantidad de gente que no tiene acceso, que se está quedando sin obras sociales. Pero en general,
los intereses de la industria corporativa y o de los laboratorios individualmente hacen de que, digamos, fundamentalmente los financiadores, ¿no? Tanto privados como públicos, ponen el grito en el cielo, pero nadie se pone en serio a encontrar una salida, que la tiene porque hay países en el mundo, más allá de la parte primera que dije, que tiene que ver con los medicamentos innovadores y su precio, en general encuentran alternativas para tener un control del gasto. No puede suceder lo que viene sucediendo fundamentalmente, pero bueno, es parte de la economía del libre mercado. Cuando se liberó allá en diciembre el precio, subió muchísimo más que lo que subió la inflación, pero bueno, ese es el libre mercado. El Estado en este tema no se puede desentender porque no lo hace ningún país. De, de extrema derecha, de extrema izquierda, del centro, lo que sea, nadie se desentiende porque esto tiene que ver con la accesibilidad y si la gente no puede acceder por un tema de precio al medicamento, lo que estamos teniendo es un serio problema de salud pública, ¿no? Que nos trae aparejado muchísimos más gastos. Y que fíjate que una de las cosas que pasó con el tema de la desregulación de las prepagas, que es el tema de los aumentos que tuvieron, exagerados y de golpe, digamos, ahora, digamos, este nuevo arreglo judicial es que lo tienen que devolver en 12 cuotas. Entonces, ayer decían que en realidad las 12 cuotas, que después van a ser absorbidas porque se vuelve a desregular ahora en julio, eh, pero que estas 12 cuotas eran equivalentes, primero dijeron a medio kilo de helado por mes, y después dijeron que en realidad no alcanzaba para medio kilo, sino que era un cuarto kilo por mes y un cucurucho cada 2 meses, ¿no? Y uno dice, claro, el impacto que tuvo, digamos, el usuario de la prepaga al principio no es digamos, y lo que va a recibir es una pequeña cantidad que, como te decía, va a ser absorbida por la desregulación. Entonces, si uno suma la cantidad de costo que le genera la desregulación de la obra social al costo exagerado del medicamento. Entonces, ¿cómo seguimos, Claudio? ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo entiendo lo que dice Daniel y lo comparto, que en algún momento alguien tiene que ocuparse del tema y debería ser el Estado. Este tema de tener un Estado, la no presencia del Estado, bueno, es lo mismo que pasó con el gas, ¿no? Esta no presencia del Estado hace que de pronto nos quedemos sin gas porque, bueno, porque el mercado lo hizo de esa manera. ¿Cómo te parece que seguimos, Claudio? Bueno, yo lo que yo estoy viendo es que esta desregulación no está teniendo un resultado favorable en la salud. Como lo explicaron recién ustedes también, el tema del impacto que tiene cuando se suspende un tratamiento y que después eso impacta en mayor gasto en la salud pública, ¿no? También Claro. tengamos en cuenta que se está observando que mucho paciente que de medicina prepaga está pasando al sistema público, lo cual al pasar al sistema público ya no tiene cobertura de medicamentos, lo que implica ya no tener una cobertura de medicamentos. Y me gustaría aclarar un poco, o sea, dejar un poco en claro cómo es el sistema de las prepagas, ¿no? En el caso de la farmacia, igual que los laboratorios, que después voy a comentar algo sobre los laboratorios de análisis clínico, nosotros somos un colegio mixto que nucleamos las dos profesiones, nosotros pagamos a nuestros proveedores, a las droguerías, en promedio a 30 días y terminamos cobrando a 60, 90 días, en el caso de la farmacia. Con una inflación creciente, con un aumento de medicamentos creciente y con una retención compulsiva que nos hacen, que ellos llaman bonificación, las prepagas. O sea, nosotros pagamos para atender. Para atender una prepaga tenemos que dejar de nuestra rentabilidad en promedio un 20%. Entonces, pagamos por atender y cobramos desfasado. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos dar un buen servicio, tener un buen stock de medicamentos, que es lo más importante para poder seguir dando un servicio de calidad y que las farmacias no sigan desfinanciándose. Entonces, es muy difícil si sigue habiendo un aumento de los medicamentos. La idea que a mí se me ocurre que una de las variables que si el mercado se tiene que autorregular es que el gobierno instale a través de esto que dice Daniel, de un trabajo en equipo donde estén todos los actores involucrados, desde el consumidor hasta los médicos, los farmacéuticos, los bioquímicos,
y que se trabaje con el tema de, por ejemplo, precio de referencia, que se saque un promedio vamos a poner un ejemplo puntual, de los Enalapril, ¿no? Y que la obra social o prepaga cubra el promedio de ese Enalapril. Entonces ahí va a existir la competencia entre los laboratorios para poder entrar dentro de ese Vademécum. Y los costos o los gastos e inversión. A mí me gusta hablar de inversión en salud y no de costo de salud. Claro. La inversión en salud de la seguridad social va a ser menor, porque va a haber un promedio que es el que abona. Y si algún paciente puntualmente quiere tomar de un laboratorio X porque se siente más confiado, porque le tiene más confianza al laboratorio, porque el médico le dijo, quiero que sea ese sí o sí, bueno, abonaría la diferencia. Pero habría más acceso de la gente a llegar a ese medicamento y la inversión en salud sería menor. Entonces, una de las ideas que a mí se me ocurre, que lo hemos debatido varias veces con Daniel y con otros farmacéuticos, es que se pudiera incorporar el tema de el valor de referencia, que es el promedio, como expliqué recién. Entonces ahí sí existiría una competencia entre los laboratorios por poder entrar en los Vademécum de las obras sociales y de las prepagas. Pero con esto de que la prepaga aumentan en forma desregulada porque no tienen un control del Estado, y que ese supuesto derrame baje a los verdaderos prestadores, como en este caso los farmacéuticos, achicando los plazos de pago, pagando en términos, o que bajen a los laboratorios, como después voy a explicar más adelante cuando ustedes quieran. Ese derrame nunca ocurrió. Ellos aumentaron las cuotas. Fíjate, Claudio, que tampoco pasó con los salarios de los profesionales. Tampoco se derramó en los salarios. O sea que esto que vos decís es común, digamos, a todos los prestadores, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, en el caso de la medicina prepaga, ellos aumentaron más del 200, 300%, y por ejemplo, la farmacia sigue cobrando en los mismos términos, y con esta retención que yo te comentaba. Y por otro lado, los laboratorios le están pagando un hemograma, que es un análisis de rutina que da cualquier médico para poder tener un diagnóstico global, porque después son estudios mucho más específicos, le están abonando mucho menos de lo que vale un café en un bar. Y tengamos en cuenta que detrás de ese hemograma está la recepcionista, que se le tiene que pagar el sueldo, está los reactivos, está el equipamiento, está el honorario del bioquímico, que es el que pone y certifica con su firma la veracidad del resultado obtenido. Hay una estructura de los laboratorios que son muy importantes, laboratorios de análisis clínico me refiero, ¿no? Que es importante, que hoy están en crisis, que muchos están cerrando y otros están, digamos, siendo captados por laboratorios un poco más grandes que los absorben. Pero esta problemática está desde el laboratorio chico, como pasa en la farmacia, al laboratorio grande. En la farmacia, en la problemática de no tener un arancel o no tener un honorario como deberíamos tener, pasa en la farmacia chica como grande. La farmacia grande tiene los costos fijos más altos, la farmacia chica que tiene menos costos, pero también el impacto en porcentaje es el mismo. Así claro, que es complicado. Bueno, me parece muy importante. Tenemos que ir a un corte ahora, así que después entramos con el mismo link, pero me parece que después vamos a empezar por esto que vos decías de la parte de los bioquímicos, que me parece que es interesante porque también son miembros del equipo de salud. Así que si les parece, nos vamos a un corte y enseguida volvemos, ¿eh? Nos vemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas.
más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos después del corte comercial con Políticas Públicas 2030, en un programa muy rico en información. Así que podemos continuar, Jorge. Bueno, muchas gracias. A ver si está Daniel. Lo veo ahí atrás de la farmacia. Ahí está. Bueno, mientras esperamos que venga Claudio, porque se debe estar conectando, yo diría que a mí me llama la atención, digamos, la falta de presencia del Ministerio de Salud en estos temas de tanta urgencia, ¿no? Como que el Ministerio de Salud está detrás de los problemas, pero no los encara. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque vos hablás, por ejemplo, el otro día estuvimos con Jorge Coronel y Jorge Iapichino por el tema de los profesionales y los salarios. Dice, bueno, hace como 6 meses que estamos pidiendo una entrevista con el Ministro de Salud, pero no nos recibe. En algunos lugares académicos te dicen lo mismo. Tenemos un problema y queremos hablar, pero no nos reciben. ¿Y a quién recibe? ¿Vos tenés idea? Mirá, tengo lo que vos decís que te ha dicho la gente de la Confederación Médica, pasa exactamente lo mismo con la Confederación de Odontólogos, de farmacéuticos, de bioquímicos. O sea, no atiende a nadie, pero si vos ves, ya ha tenido 2 o 3 reuniones con las cámaras de la industria farmacéutica. No recibe a nadie. Ese a nadie nos está dando una señal para dónde van. O sea, es muy... Prepagas a la industria farmacéutica. Claro. El resto no somos atendidos. Y vos sabés, Jorge, como para hacer un comentario, acá con los chicos que me acompañan en la farmacia, ya me han escuchado otras veces hablar de esto y me dicen, pero hace mucho que dicen esto, ¿cuándo van a hacer algo? O sea, si vos te pensás, venimos hace mucho tiempo hablando de esto, y yo sé poner un ejemplo, y con esto lo dejo a Claudio que nos diga algo sobre los bioquímicos. Yo pongo este ejemplo porque me pasó en la Confederación Médica cuando un colega tuyo, de Neuquén, paró y dijo, hablamos de atención primaria, hablamos de toda la parte clínica, y vos viste que cada día es más difícil encontrar médicos pediatras, como vos decías, nefrólogos, médicos de familia. Claro, y uno, digamos, cuando toma esto y llevaba a su hijo al médico, al pediatra, el pediatra verdaderamente te atiende 40, 50 minutos por cada paciente. Venimos todos con el tema del doctor Google también, pregunta el padre, la madre, el abuelo, el tío, todos están encima te llaman a cualquier hora. Ahora, cuando el médico prescribe, atiende y a la gente y prescribe, cuando atiende está cobrando, en el caso de la obra social provincial, acá en la provincia de Buenos Aires de Lioma, está cobrando un promedio, si no aumentó esta semana, de 2.500 pesos a 3.000. Ahora, la receta que la genera por valores incalculables, porque estamos hablando de medicamentos, pero también un poco por el tema de los juicios, también genera un montón de estudios de aparatología que a lo mejor cobró 2.500, 3.000 pesos una consulta,
pero está dando una receta que no baja de 300, 400 mil pesos por Sí, pero paciente. fíjate vos a eso que tenés que agregarle, como decía antes Claudio, con el tema de los laboratorios y las farmacias y los bioquímicos, que lo cobran 3 meses después. O sea que Aparte de... cuando vos te fijás en el valor total de lo que cobra, te das cuenta que en realidad ni siquiera son 3.000 pesos, porque si fueran 3.000 pesos y lo cobraran en la mano, sería una cosa. Si fueran 3.000 pesos y lo cobra 3 meses después, es otra situación. Estamos volviendo de vuelta, estamos volviendo a esta cosa del medio kilo de helado, un cuarto kilo, un cucurucho cada 2 meses. O sea, me parece que este es el problema grave que se está haciendo. Yo creo que es cierto lo que vos decís. Me parece que la medicina defensiva lo que ha hecho es que la gente pida más cosas. ¿Por qué? Porque la familia también te pide más cosas por las dudas, quiere hacer. Y si vos le decís que no, esto es como el juez garantista, ¿no? Vos vas al juez garantista y le decís cualquier cosa y te dice, bueno, dele. Ahora no se preocupa saber si eso sirve o no sirve. Ahora hay una línea de trabajo desde el punto de vista jurídico que es la objeción de ciencia. Objeción de ciencia es negarse a prescribir algo que no tiene evidencia para quien lo tiene que prescribir. Cosa que es interesante, que no es objeción de conciencia, porque no es, yo no lo hago por un problema de dogma o de creencia, sino que lo hago porque la ciencia no lo autoriza. Me estoy refiriendo al óxido del cloro famoso cuando se hizo la indicación, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque fíjate vos que en algún momento se dijo que el costo de la medicina tenía que ver con la lapicera del profesional. Y yo tengo 50 años médico, y en los 50 años médicos he recetado siempre lo que pensé que era lo mejor para el paciente. Tal cual. Nunca tuve ningún ingreso por haber indicado lo que a mí me parecía que había que indicar. Dejemos de lado los medicamentos de alto costo, que yo creo que hasta están mal encarados, porque un medicamento de alto costo no puede ser indicado por un médico que no sea un profesional del tema y especializado en lo que tiene que indicar, porque si no es un despropósito, digamos. Pero me parece que en el medicamento común, digamos, no es el médico el que generador del costo. El generador del costo es la industria farmacéutica, o como decir, la industria tecnológica, que te cobra lo que le parece que tiene que cobrar. Comparto, ¿No? comparto totalmente. Así que, bueno, me parece, lo que uno no entiende es por qué, bueno, ahora me dijeron que hubo renuncias al Ministerio de Salud, que hubo Sí, ayer o anteayer, sí. sí, no sé bien quiénes fueron, me dijeron que Starsi había renunciado y alguien más, pero no sé quién. Darcy y otra mujer más, subsecretarios creo que son los que renunciaron. Bueno, a mí me parece que esto es un indicador de que Claro, algo pero pasa. vos fíjate, Jorge, que cuando uno lee las declaraciones del ministro cuando sale de la reunión con la industria farmacéutica, con las tres cámaras grandes, Cooperala, Silfa y KM, él dice que, bueno, que hubo un acuerdo para que el ministerio tome digamos, la línea de rector, de marcar la rectoría en salud. Ahora la toma con una parte y una parte interesada, es decir, no la tomó con, como te decía Coronel y a Pichino de la Compra, no lo tomó con los médicos, no lo tomó con los farmacéuticos, No, no, a eso no lo voy, a tomó eso en la voy. mesa. Entonces es muy complicado creer que esto puede llegar a funcionar si no hay un cambio. Uno quisiera, pero bueno, no lo ve. O yo personalmente no lo veo, al contrario. Lo que veo es que se sigue profundizando los negocios de un sector en desmedro de la mayoría y fundamentalmente del recurso humano de todo el equipo de salud, que fue un poco lo que comenzó la charla de hoy. Me parece que desconocer eso nos va a traer muchísimos problemas como nos está trayendo y se pueden llegar a profundizar más y va a impactar directamente en la salud pública, en la salud de la gente, digamos. Y esto lo veo como un problema muy, muy serio y como decía Claudio, en la farmacia nosotros acá estamos viendo, son farmacias comunitarias, que de 10 personas, 9 no llevan los tratamientos, antes era uno o dos. Hoy, si no tienen la cobertura del 100%, no llevan la medicación. Y vos como médico, miembro de la Academia Nacional de Medicina, sabés lo que esto significa desde el punto de vista de la salud en general y de la salud del paciente, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Bueno, Claudio, no sé si tienes algún comentario sobre esto y si no, avancemos con los bioquímicos, a ver cómo es la situación, que supongo que debe ser bastante parecida, porque cuando vos hablabas de bioquímicos yo pensaba, ¿y los kinesiólogos?
y los nutricionistas, los nutrólogos, como se llaman, no tienen el mismo problema, porque todos tienen este tema que no se les derrama nada, digamos. Sí, bueno, yo quería agregar algo sobre el tema de los médicos. Vos lo sabrás mejor que nosotros, ¿no? Pero en Bangladesh pagan salarios mucho más altos Sí, que lo que cobra un médico en Argentina, y es uno de los países más pobres. El promedio de un médico en Bangladesh son $7.000 y acá está en 5.000, lo que implicaría ganar 400.000 pesos por mes. Y trasladado a que lo cobran diferido, con lo cual cuando reciben ese honorario profesional por parte de la seguridad social o la medicina prepaga, ya la inflación se lo llevó puesto, por decir de alguna manera. sí, tal cual. Coincido con Daniel de que el Estado tiene los mecanismos para regular y controlar que esto no se desvirtúe, porque existe la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el que regula la medicina prepaga y todas las obras sociales. Existe el Ministerio de Salud, que si bien al ministro no se lo conoce prácticamente, porque no ha tenido reuniones por lo menos con el sector de los farmacéuticos, no tuvimos ninguna posibilidad de reunirnos todavía, bioquímicos tampoco, se reúne con la industria farmacéutica, que es uno de los actores. Y prepagas. Por eso, es uno de los actores del prepago, que son los que son los formadores de precio y son los que manejan el mercado. Entonces, Claro. si no están los otros actores, que somos los que ponemos la cara ante el paciente, no están los médicos, no están los bioquímicos, no están los farmacéuticos, es muy difícil sacar un plan de acción que tenga que ver con la salud de la gente, porque acá está en juego la salud de la gente. Los mecanismos de control o de regulación el Estado no puede estar ausente cuando hablamos de salud. Podemos dejar liberado el libre mercado en la compra de un electrodoméstico, oferta y demanda, pero cuando está en juego la salud, el medicamento es un bien social. Y esto que han trasladado, por ejemplo, que han puesto algunos medicamentos, como por ejemplo la línea de los omeprazol, de pasar de venta bajo prescripción médica a venta libre, genera una confusión, porque la venta libre no significa venta liberalizada, que se puede vender en cualquier lado, que el medicamento es inocuo. El argentino ocupa en la mala atención, por el mal uso de los medicamentos en la guardia de los hospitales, ocupa el tercer lugar después de las drogas del alcoholismo y de las drogas de abuso. Con lo cual no es un tema menor, que lo hablábamos al principio, cuando uno acude a los hospitales por el mal uso del medicamento. Estos medicamentos, mal llamados de venta libre, que se confunden con venta liberalizada, y quiero dejar claro que no se pueden vender, incluso con el DNU que sacó el presidente a principio de año, después salieron 2 decretos reglamentarios, no se pueden vender en cualquier lado, no se pueden vender en kioscos, aunque aparentemente en el DNU decía eso, porque hubo 2 decretos reglamentarios que aclararon que aquel kiosco o aquel supermercado que quiera vender estos medicamentos, sales efervescentes o antiácidos o analgésicos, tienen que tener una habilitación especial del Ministerio de Salud, cosa que eso por ahí los medios de prensa no lo saben. Entonces, ¿de dónde obtienen los supermercadistas, los que obtienen esos medicamentos? Del mercado ilegal, porque el mercado legal es laboratorio, droguería, farmacia. Entonces, como ellos no tienen una autorización para comprar medicamentos, lo están obteniendo del mercado ilegal, lo cual implica un riesgo para la salud, porque nadie sabe la procedencia, la legitimidad ni el vencimiento, porque incluso lo están vendiendo por unidad, que sale más caro, incluso para el paciente le sale más caro que comprar una caja y completar un tratamiento, lo cual es muy peligroso, porque no solamente hemos detectado que se están vendiendo antiácidos, sino que estamos detectando medicamentos con receta archivada, como Rivotril, clonazepam, medicamentos que son de uso de prescripción digamos, de un psiquiatra, ¿no? Lo cual es grave. Y introduciéndome un poco con el tema de los laboratorios bioquímicos, bueno, como ustedes sabrán, la mayoría de los insumos son importados. En el mes de diciembre aumentaron un 118% todo lo que tenía que ver con los reactivos. Fue en el cambio de gobierno. Cuando en lo que va del año ya aumentaron un 154% todo lo que tenía que ver con los reactivos. Solamente los reactivos.
ahí no estamos contando lo que son las jeringas, los materiales descartables, todo lo que tiene que ver con los insumos. Los Ahora, equipamientos. Sí. creo que una cosa que a mí siempre me da me llama la atención es, el dólar no aumentó tanto como para generar ese cambio, ese incremento, digamos, en el valor del insumo. ¿A qué se debe eso? ¿Te lo cobran lo lo que les parece que tiene que cobrar? ¿Te lo cobran a un dólar futuro que cada uno imagina que es un dólar diferente y cada uno le pone el valor que quiere? ¿Por qué estos valores? Esto es lo mismo que pasa con los supermercados. Yo hace poco estuve con una persona que estuvo en España o en Europa y me decía que ir al supermercado, los precios de los supermercados son parecidos a los de acá. Entonces, ¿cómo puede ser que la leche cueste más o menos lo mismo en España que acá? Sí, es un despropósito, digamos. ¿Por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué nuestros productos son siempre más caros? Los medicamentos en nuestro país son más caros que en otros lugares del mundo. Entonces, a mí me parece que hay algo que yo no termino de entender, es estos valores exagerados, estos precios que nosotros tenemos, ¿a qué se deben, no? Bueno, como en el caso de la farmacia, existe el grupo de los laboratorios que producen los reactivos, son generalmente importados. Y ellos tienen como si fuera el control absoluto del precio que ponen. Claro. Y entonces ahí es donde, al tener un control absoluto, no existir la libre competencia, incluso cuando uno utiliza un equipamiento de una determinada marca para hacer un análisis, no puede utilizar un genérico para utilizar ese reactivo. Entonces tiene que recurrir a la misma marca, lo cual es rehén de esa marca que le vendió el equipamiento, ¿cierto? Claro, Entonces ahí tiene que ver que no hay posibilidad de libre mercado. Y cuando uno lo extrapola, y comentándoles que, por ejemplo, en Capital hay entre 300 y 400 laboratorios de análisis clínico, que hoy están cobrando a 120 días, con todo lo que impliqué. Les comenté anteriormente. Un aumento del 150 y pico % en lo que es los materiales de reactivos para hacer los análisis. Todo lo que implica el aumento de los costos fijos, la luz y todo lo que, lo que implica también lo que son los materiales descartables. También hay que pagarle a quien hace la extracción, al bioquímico, que es el que firma los estudios. Entonces eso hace que sea inviable. Y entonces hoy muchos laboratorios están en situación de quiebra, que es peligroso y es muy grave, porque a medida que van desapareciendo esos pequeños laboratorios que abarcan, por lo menos en el ámbito de la capital, e incluso en el interior del país, están en cada pueblo o en cada ciudad, a lo mismo que la farmacia. ¿A dónde recurre la gente cuando no tiene un centro asistencial médico? A la farmacia, al farmacéutico de confianza, para que le haga hasta una curación muchas veces, y recurre al laboratorio de cercanía para hacerse su análisis. Si estos laboratorios, chicos, por esta situación que yo estoy explicando, empiezan a desaparecer, la situación de la salud se va a ver incrementada en forma exponencial. Sí, a mí me parece lo mismo. Bueno, ¿y cómo seguimos? Por ejemplo, una de las cosas que pensaba mientras ustedes hablaban es este tema de las compras centralizadas, esta experiencia que hizo PAMI Sergio Casinotti, hace unos años, hacer una compra centralizada con el Ministerio y PAMI, con lo cual se abarataron los costos. A mí hay algo que siempre me hace ruido, ¿no? Yo les voy a contar una historia que tiene que ver con una enfermedad del ganado vacuno, que no voy a decir cuál es. Resulta que esa enfermedad del ganado vacuno se previene con una vacuna. La vacuna se hace en el país, la vacuna del país es muy buena, es una vacuna tetravalente, y nosotros no somos país exentos de esta patología, sino que estamos controlados, estamos certificados porque estamos controlados. Digo, esto tiene que ver con el nivel comercial, porque cuando uno tiene que exportar, tiene que estar seguro que el material que exporta no está enfermo. Y en un momento dado se planteó el tema y dice, bueno, importamos vacuna de Brasil, que es una vacuna bivalente, pero que sale mucho, mucho menos. Entonces, en un principio alguien dijo de un laboratorio, dijo, bueno, pero entonces yo le vendo la vacuna 30% más barato. Y si le puede vender 30% más barato cuando se quiere importar, ¿por qué no lo vendió antes 30% más barato? Porque, digamos, esta cosa de que yo le pongo el precio y mientras me lo paguen no lo muevo, o si lo sigo aumentando porque total nadie me dice nada y lo tiene que pagar, digamos, es un tema, porque es un tema que tiene que ver hasta con la balanza comercial del país, porque, digamos, tiene que ver con las exportaciones y con los ingresos de las exportaciones. Me parece que hay como un tema de que yo hago lo que me parece, y entonces
contra eso, bueno, una de las posibilidades era la compra centralizada. ¿Hubo alguna otra situación parecida, Daniel? Mirá, lo que vos decís tenía que ver con un laboratorio que inclusive es un laboratorio muy importante también en medicamentos, no Sí, sí, tal cual, solamente en el aspecto tal cual, sí, veterinario. sí. Conozco bien el tema. Sí, sí, yo también. No, ¿sabés por qué te digo? Porque nosotros tenemos una comisión que se llama Una Salud, que es salud humana, Claro, salud ambiental y salud claro. animal. Así que yo tengo esta conversación con otros profesionales, sobre todo con la agronomía veterinaria. Claro, conozco el tema y es cierto, es como vos decís. No, en realidad también lo hemos hablado, inclusive lo hemos escrito en su momento en el grupo hace años, lo hemos actualizado. A ver, los laboratorios en este país, la logística, o sea, droguería, la farmacia, somos privados. Esto lo tenemos claro, no somos Estado. O sea, nosotros mismos estamos diciendo que sí quien tiene que marcar la rectoría, la gobernanza, es el Estado. Claro, claro. Para nosotros no queremos un Estado fofo más grande, no, no, no. Eso, nosotros competimos, somos, ahora, lo tenemos que hacer dentro de reglas claras. Ahora, el sistema de salud en Argentina ha utilizado algunas cuestiones que sí, o algunos instrumentos que fueron positivos. Esto es lo que vos decís de Sergio Casinotti en el PAMI cuando le tocó estar. En el caso de otros conocidos nuestros que le han tocado tener cargos importantes, se ha mejorado. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se ha profundizado eso? Hace Claro. un par de años la... Esto que decía Claudio del precio de referencia, promedio de los Claro, precios de referencia del mismo medicamento y trabajar sobre eso. ¿Qué no se hace si es algo que se puede hacer? pero exacto, por eso creo que, o sea, también lo hemos hablado, yo creo que es una decisión política de quien asume como presidente y le da la responsabilidad en el ministerio. Pero la decisión es política. Si uno en esa decisión política siente a todos los actores, no para que saquen, sino para poner, pero quien decide tiene que ser el ministerio y o el presidente de la nación, indudablemente esto que tiene que ver con protocolos, que tiene que ver con precios de referencia, que tiene que ver con prescripción, que tiene que ver con formularios de principio activo y no de marca, digamos, de listas positivas o negativas. Todo esto es factible y no hay que hacer ninguna ley ni ninguna reglamentación porque todo hoy es vigente. El problema es que uno debería preguntarse a los actores, llámese prepagos, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales. ¿Por qué no lo aplican? Y ahí vuelve a lo que decíamos. Hay intereses que alguna vez uno los tiene que reconocer, pero también actuar en consecuencia de esos intereses. Porque esos intereses terminan jugando en contra de lo que se dice que se tiene que llegar, en contra de ese objetivo que se busca en salud y en medicamentos, que es tener una salud, por supuesto, más accesible, más saludable. Yo te sabía decir en algunos momentos que tres son los elementos básicos en una política pensada como gestión del medicamento: la accesibilidad, el uso racional y la calidad. Argentina tiene calidad, tiene que profundizar, pero habíamos llegado a tener un buen uso racional del medicamento. Esto de que el médico se olvide de prescribir un omeprazol deja de ser racional. Y el problema que tenemos es la accesibilidad. Y la accesibilidad no debería ser un impedimento. ¿Y qué hay? Y hay un montón de herramientas que hoy son legales, normativas, y no hay un contralor para que eso se aplique. No estamos diciendo que el ministerio debe poner una farmacia o poner un No, laboratorio, claro, ni hacer medicamentos. pero sí debe tener, y la mejor manera de marcar la rectoría es sentar a todos, porque si a mí, que soy un dispensador, que está al lado de la gente, a través de mis representantes, cuando existe algo no me llaman, no llaman a la logística, no llaman a los médicos y terminan llamando a la industria farmacéutica, y esto, como viste,
el lobo en el gallinero. Es muy complicado poder salir de esto. ¿Y cómo se sale? Con una decisión política. Porque las herramientas, y hoy con el mundo globalizado, la tecnología, hemos hablado de la Agencia de Evaluación de Tecnología, ¿cuántas veces, Jorge? Hoy en día, una agencia de evaluación de tecnología debería tener convenios y ya existir y trabajar con las que ya tienen experiencia, ¿viste? ¿No? Qué sé yo, salida hay. El tema es que si no está la decisión, yo no veo que esto vaya a mejorar, al contrario, va a empeorar. Bueno, iba a ir la pregunta justamente para Claudio con el tema de la Agencia de Evaluación de Tecnología, que es una cosa rara de por qué no sale, o no es tan rara, como uno lo mira, pero en una situación de crisis de pago, digamos, tener medicamentos de alto precio, de muy alto precio, que tienen una efectividad relativa, bueno, esto es un riesgo para el sistema de salud, es un riesgo para todo el mundo, porque es cierto que estos medicamentos que generan alguna mejoría transitoria de determinada patología, uno siempre entiende la necesidad de los familiares y del paciente, pero a veces me parece que esto es como querer tener un tema de un presupuesto limitado en una familia y querer comprarse un auto de alta gama. A veces se puede, a veces no se puede. Si no se puede, no se puede. Y esto es lo que está pasando, lo que va a pasar justamente. Tenemos 2 minutos, acá me dicen, para el cierre, así que Claudio, son 2 minutos para vos, para que te explayes sobre tu opinión sobre el tema. Bueno, yo creo que el tema de la Agencia de Regulación y Control debería existir, tiene que funcionar como debería funcionar, porque hay algunos tratamientos que no están científicamente comprobados y entonces y tienen un alto valor en dinero, ¿no? Tiene un alto costo, como se llama. Con lo cual, esa agencia funcionando normalmente con seriedad, debería primero ver la parte científica si realmente ese medicamento es válido para esa patología y prescrito por un médico que tenga vasta experiencia en el tema y no basarse, porque hoy está liberado a que a través de judicializar determinadas, digamos, acciones, traemos medicamentos de afuera de un valor muy, muy alto y eso hace también que a la medicina prepaga también, que ahora a ellos también les impacte, pero también a las obras sociales provinciales y obras sociales sindicales. Con lo cual, eso debería funcionar correctamente, pero tenemos que estar los actores. Los farmacéuticos no podemos estar ajenos a esto, que somos los que más sabemos de medicamentos. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al fin. Gracias, Daniel. Gracias, Claudio. La verdad estuvo muy bueno. Como siempre les digo, ustedes son participantes, no son invitados, así que seguramente vamos a seguir charlando este tema porque me parece que da para seguir hablando y sobre todo porque hasta que esto se resuelva vamos a estar diciendo las mismas cosas que dice Daniel que decimos hace tantos años. Así que gracias, Jorge. Buena semana para todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.